Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy, nos vamos a meter con un material, Un escrito teológico que firma un tal Joshua. El título ya apunta maneras. El pan de este día. Cuida tu alma. Sí, la verdad es que es un título que llama la atención, Suena a algo importante, a una necesidad diaria de estar alerta espiritualmente. Totalmente. Y esa sensación de urgencia se nota enseguida al leerlo. El meollo del asunto es una advertencia, pero una advertencia seria, Joshua se basa mucho en textos bíblicos, sobre todo en la epístola de Judas, para alertar sobre lo que él llama individuos impíos, gente que, según él, se cuela disimuladamente en las comunidades de fe. Claro. Y ese es un tema, un clásico en la tradición cristiana, ¿no? La preocupación por la autenticidad, por las desviaciones doctrinales que a veces surgen, desde dentro. No tanto un enemigo externo, sino interno. La eterna tensión, ¿verdad? Entre la comunidad como debería ser y como es en realidad. Exacto. Así que hoy lo que queremos es, desgranar un poco este escrito de Joshua, entender bien a qué peligros apunta él, por qué le da tanta importancia a estar vigilantes y sobre todo qué pistas nos da para saber distinguir. Vamos a empezar por el centro de su advertencia, que es una cita de Judas, el versículo 1:4, que él recalca. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vaya punto de partida, Desde luego. Son palabras muy potentes. Impíos, encubiertamente, convierten la gracia en libertinaje, niegan al soberano y a Jesucristo. Joshua, al citar a Judas, deja claro que no habla de despistes o errores pequeños, sino de algo que él ve como una subversión desde dentro. Y ojo, subraya que impío aquí no es solo alguien que se equivoca, sino que tiene una actitud de rechazo, consciente, deliberado de la guía divina. Vale, profundicemos ahí. El análisis de Joshua insiste mucho en eso. No habla de gente con dudas o que le cuesta entender algo de la doctrina. Pone el ejemplo de Caín, ¿te acuerdas? De Génesis 4:7. La interpretación clásica es que Caín recibió un aviso de Dios, pero decidió pasar de él. Así que, para Joshua, no es un tropezón sin querer, es una lección consciente contra la verdad. Y esa distinción es absolutamente clave en todo el argumento de Joshua. No denuncia tanto la debilidad o la ignorancia, sino esa postura activa de rechazo a la autoridad y a la verdad que él considera divinas. Es como una rebelión disfrazada, ¿entiendes? Para describir cómo son estas personas, Joshua echa mano de otros textos, como de Pablo, de Efesios 4, versículos 18 y 19. Cita eso de tener el entendimiento entenebrecido, estar ajenos de la vida de Dios por la ignorancia y la dureza de su corazón. Y sigue diciendo que son gente que ha perdido toda sensibilidad y se entrega a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Vamos, que pinta un cuadro de desconexión moral y espiritual bastante heavy. Y aquí Joshua mete otro punto crucial. Estos individuos no son los típicos enemigos de fuera, los que atacan la fe abiertamente. El peligro, según él, es que están dentro. Usa esa metáfora tan conocida y potente, ¿no? La de los lobos vestidos de ovejas. Y eso implica una amenaza mucho más sibilina, ¿verdad? Precisamente por la cercanía, por la confianza que pueden generar y porque engañan desde el propio grupo. Claro, es que operan camuflados, como si fueran uno más. Y eso los hace más difíciles de pillar y potencialmente mucho más dañinos. Exacto. Según el análisis de Joshua, su método es la sutileza pura. Entran encubiertamente, como dice Judas, sin enseñar sus cartas, sin mostrar cómo son de verdad. Observan, aprenden la jerga, copian las formas externas del culto, van a las reuniones, pero todo eso, dice Joshua, con un fin oculto: tergiversar la doctrina pura. Buscan darle la vuelta a las enseñanzas clave, distorsionarlas y al final, argumenta él, dañar la imagen y la importancia de Jesucristo y también la integridad de la Iglesia. Y aquí llegamos a una de las acusaciones más gordas que Joshua recoge de Judas y desarrolla. Eso de que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Esto es fascinante y complicado a la vez. ¿Cómo interpreta Joshua exactamente esa conversión? ¿Qué quiere decir con eso? Pues Joshua argumenta que cogen el concepto clave de la gracia divina, ese favor, ese perdón que no merecemos, que es el corazón del cristianismo, y le dan la vuelta, lo retuercen.
en vez de ver la gracia como la fuerza que te libera del pecado y te empuja a una vida nueva, santa, la presentan, a veces sutilmente, a veces no tanto, como una especie de permiso para pecar. Una justificación para dejarse llevar por los deseos, por la carne, que decía Pablo, con la excusa de que, bueno, total, ya está todo perdonado de antemano. O sea que es una perversión de algo que debería liberar. En lugar de liberación del pecado, se convierte en libertad para pecar. Suena paradójico. Lo que él entiende que es la llamada de la Biblia a la santidad, a vivir de otra manera, separados de la corrupción moral que nos rodea. Para apoyar esto, cita otro pasaje de 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4, donde se avisa de que vendrán tiempos en que la gente no aguantará la doctrina sana, sino que por puro capricho de oír novedades, se amontonará maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Vamos, que describe un panorama donde la gente busca activamente enseñanzas que les den la razón en sus deseos, en lugar de desafiarlos, como si hubiera un mercado para maestros que dicen lo que quieres oír. Exacto. Y eso conecta con la motivación que Josué cree que tienen estos lobos. Insiste en que no es que no sepan o que se equivoquen sin querer, lo presenta como un rechazo consciente a la verdad. Según su análisis, esta gente no busca arrepentirse ni crecer espiritualmente de verdad. Su objetivo, interpreta Josué, es poder seguir con lo que él llama una vida libertina y muchas veces aprovecharse de otros de la comunidad, sobre todo de los que ven más fáciles de engañar, los incautos. Incluso menciona cómo actúan en la práctica, ¿no? Cita 2 Timoteo 3:6, que habla de los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados arrastradas por diversas concupiscencias. Eso sugiere una táctica de manipulación muy dirigida, ¿verdad? Buscar a gente que ya está luchando con sus cosas. Sí, apunta a una estrategia casi depredadora. Y esa otra paradoja que Josué saca de 2 Pedro 2:19 es tremenda en este contexto. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Josué usa esto para decir que la libertad que ofrecen estos maestros es un espejismo. Es una falsa liberación que en el fondo esconde una esclavitud profunda al pecado y a los propios deseos descontrolados. Es una crítica brutal a una idea superficial o distorsionada de lo que es la libertad cristiana. Entonces, tenemos la conducta, ese libertinaje disfrazado de gracia, y la motivación, ese rechazo consciente de la verdad. Pero, ¿cuál es la negación doctrinal de fondo que hacen estas figuras según Josué? ¿Dónde atacan, digamos, la médula de la fe? Josué argumenta que la raíz del problema, la madre del Cordero, es una negación de la singularidad y la soberanía de Jesucristo como único Señor y Salvador. No es solo un tema de comportamiento inmoral aquí y allá. Está conectado directamente con una desviación doctrinal que él considera fundamental y muy peligrosa. Para ilustrar esto, el escrito vuelve a tirar de las Escrituras, esta vez de 2 Pedro 2.1. Introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La clave aquí para Josué es esa frase, negarán al Señor que los rescató. Ahí ve él el corazón de la herejía que destruye. Y aquí es donde el análisis de Josué pasa de la advertencia general a un ejemplo súper concreto y, para él, muy importante. Sostiene que esta negación del Señor se ve, de forma práctica y visible, en cómo se altera la fórmula del bautismo. Concretamente, denuncia la práctica de omitir o negar explícitamente el nombre del Señor Jesucristo en el rito bautismal. Vaya, eso es aterrizar la teología en un acto litúrgico muy específico. No habla solo de ideas abstractas, sino de las palabras concretas que se usan en un sacramento central. Pero, a ver, ¿no se podría decir que es solo una cuestión de fórmula, de tradición, y que no implica necesariamente negar a Cristo? Esa es justo la objeción que Josué parece esperar y que rechaza de plano. Desde su punto de vista, esto no es un simple cambio de palabras o una preferencia litúrgica sin más. Él lo ve como algo mucho más grave, una negación velada del único Dios y Salvador. Lo llama directamente traición al Evangelio y, aún más fuerte, una puerta abierta a la apostasía, o sea, al abandono total de la fe cristiana esencial. Argumenta que el nombre de Jesús no es un detallito opcional.
sino la expresión misma de su autoridad y su poder para salvar. Entiendo el argumento que presenta Josué. Para él, tocar esa fórmula específica no es ninguna tontería, sino un síntoma claro y peligroso de que se está erosionando algo mucho más profundo: la negación de quién es Jesús y de su papel absolutamente único y necesario para la salvación. Exacto. Y esto nos lleva de cabeza a una de las preguntas clave que plantea el propio escrito, casi como un reto al lector. Si los falsos maestros de Judas niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, y si, como dice Josué, negar el nombre específico de Jesucristo en el bautismo es una forma práctica de esa negación, entonces, ¿cómo podemos nosotros hoy distinguir si una doctrina o una práctica, aunque suene muy cristiana, en el fondo está vaciando esa fe o reemplazando al único Salvador? Josué ofrece aquí lo que él considera un indicador clave, casi un test. Mirar si se mantiene firme la centralidad y, sobre todo, el nombre explícito de Jesucristo, especialmente en actos tan fundamentales y simbólicos como el bautismo. Si se omite o se sustituye su nombre, para Joshua es una señal de alarma máxima, un indicio de que algo esencial se está perdiendo o aguando. Volvamos un momento al tema de la gracia porque es central en eso de convertir la gracia en libertinaje. Joshua contrasta la verdadera gracia con este libertinaje. Desde la perspectiva de su escrito, ¿cómo se supone que alguien distingue entre las dos? ¿Qué hace que una gracia transforme y la otra sea solo una excusa barata? A ver, el escrito de Joshua no te da una lista de puntos para chequear, tipo señales de falsa gracia. Pero la diferencia está implícita en todo lo que dice, ¿no? Se centra mucho en los frutos y en la coherencia doctrinal. La verdadera gracia, tal como la entiende Joshua, leyendo la Biblia, siempre lleva un cambio real, a la santidad, a arrepentirse de verdad del pecado y a una vida de obediencia, digamos, gozosa a Jesucristo. Esto se ve claro en cómo rechaza de plano el libertinaje y cómo insiste en una vida apartada de la corrupción. La gracia no quita la responsabilidad moral, sino que te da la fuerza para cumplirla. Entonces, la autenticidad de la gracia se vería en un efecto real, tangible, en cómo vive y actúa la persona. No es solo decirlo, es que se note esa transformación. Esa parece ser la idea principal, sí. Por el contrario, la falsa gracia, la que se pervierte en libertinaje, se usa como pretexto para la carne, como dice el texto citando a Judas. No produce un cambio profundo y que dure, sino que se usa para justificar seguir en el pecado, para racionalizar comportamientos que van en contra de lo que enseñó Cristo. Hay que recordar esa cita de Pedro que Josué recalca: prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Por tanto, las señales prácticas para distinguir, según la lógica de este escrito, tendrían que ver con mirar críticamente las enseñanzas y las vidas de quienes las enseñan. Le quitan importancia al pecado, desaniman el arrepentimiento sincero y constante, relativizan la necesidad de vivir en obediencia y consagración a Dios a través de Jesucristo. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace sería un indicador clave desde la óptica de Josué. Bien, creo que hemos tocado los puntos principales. Si intentamos resumir, ¿cuál sería el mensaje esencial que nos llevamos de esta inmersión en el texto de Josué? Parece una llamada de atención muy seria, casi urgente, sobre un peligro que él ve real, presente y sobre todo interno. La infiltración de enseñanzas y personas que, con apariencia de piedad, corrompen la doctrina cristiana desde dentro. Exactamente. Es fundamentalmente una advertencia contra el conformismo espiritual, ¿sabes? Y una llamada apremiante a discernir activamente dentro de la propia comunidad de fe, a no dar por bueno todo lo que reluce con barniz religioso. Y hemos visto dos grandes focos de preocupación en su análisis. Por un lado, esa peligrosa perversión de la gracia, ¿no? Convertirla de un poder que libera del pecado en un permiso para seguir pecando. Y por otro lado, y esto lo recalca mucho el escrito, la negación de la soberanía y del nombre único de Jesucristo como Salvador. Una negación que Josué ve ejemplificada de forma muy concreta y alarmante en el tema de la fórmula bautismal. Así es. Por eso, la exhortación final del texto es tan directa y personal. Cuidado con tu alma. El criterio para discernir que propone Josué, como hemos dicho, se centra básicamente en verificar dos cosas. Primero, si una enseñanza, una práctica o un líder exalta sin rodeos la persona y el nombre de Jesucristo como único Salvador y Señor, sin ambigüedades ni sustituciones. Y segundo, si promueve de verdad una vida de santidad genuina,
de arrepentimiento y obediencia a Él, en lugar de usar la gracia como una excusa para la relajación moral o la autocomplacencia. En resumen, es una llamada a mirar con lupa tanto los frutos visibles como el fundamento doctrinal de lo que se enseña y se vive en la comunidad. Para terminar, me surge una reflexión interesante después de todo esto. El texto de Josué se centra mucho en identificar las señales externas de esa corrupción interna que denuncia. Las fórmulas bautismales cambiadas, las conductas licenciosas que se ven, las enseñanzas que claramente justifican el pecado, son como los síntomas visibles de la enfermedad, ¿no? Sí, es un enfoque muy práctico, ¿verdad? Orientado a detectar problemas que ya están ahí, a la vista. Pero si pensamos en la preparación antes de que eso pase, en la prevención, ¿qué podríamos deducir del texto de Josué sobre los fundamentos o las disciplinas internas que haría falta cultivar? O sea, para desarrollar ese discernimiento antes de que aparezcan esas doctrinas o personas engañosas o ganen fuerza. ¿Cómo se fortalece uno por dentro para poder identificar esas desviaciones desde el principio, cuando a lo mejor son más sutiles? Es una pregunta excelente, que va un poco más allá de la advertencia directa, pero que el propio texto casi te invita a hacerte, ¿verdad? Aunque Josué no da un manual de cómo entrenar tu discernimiento, su insistencia tan fuerte en la centralidad de Jesucristo, en la verdad doctrinal y en la vida de santidad, pues sugiere implícitamente algunas claves. Podríamos pensar que cultivar una relación personal profunda y constante con Jesucristo, a través de la oración y del estudio de las Escrituras, interpretadas de forma coherente, claro, según su visión, sería fundamental. También un compromiso serio con buscar la santidad personal, no para justificarse uno mismo, sino como respuesta a esa gracia recibida. Y quizás una participación activa en una comunidad de fe sana que anime a rendir cuentas unos a otros y a estudiar en serio la doctrina, no solo a vivir de emociones. Ese que la preparación interna, ese cultivar el oído espiritual y la sensibilidad moral que Josué lamenta que otros pierden, sería la mejor defensa contra las sutilezas del engaño. No solo reaccionar a las señales externas cuando ya están ahí, sino tener una base interna sólida. Probablemente esa sea una conclusión lógica desde la perspectiva del texto, sí. Fortalecer el núcleo de la propia fe y el conocimiento de la verdad haría al creyente menos vulnerable a las fábulas y a esas promesas de libertad que son un espejismo. Es como una llamada implícita a no ser pasivos en la propia vida espiritual, sino a cultivar activamente esas defensas internas. Definitivamente. Algo para seguir dándole vueltas después de nuestra conversación de hoy. Un recordatorio de que la vigilancia empieza en el propio corazón y en el propio entendimiento.